Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Son las 8:32. Oiga, y cuando llega el momento de dar a luz, una de las preguntas más importantes que enfrentan muchas mujeres es parto natural o cesárea. Más allá de las preferencias, hay factores médicos, factores emocionales y por supuesto de recuperación que debemos conocer para tomar una decisión informada. Por eso el día de hoy me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Miriam Verdón, ginecóloga de Hospité en Cancún, Riviera Maya, que nos va a platicar y nos va a compartir su experiencia y hablaremos sobre lo que toda futura mamá debería saber antes de este gran día. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues, doctora, iniciemos con cuál es la diferencia o qué sería mejor entre un parto natural o una cesárea. Y digo la diferencia, pues, en el tiempo de recuperación. Bueno, no hay algo que podamos decir nosotros que sea mejor. Ujú. Eso es individualizado. Nosotros tenemos que valorar a la paciente y dependiendo de las condiciones de la misma es que vamos a decir si es mejor el parto o la cesárea para ella. La cesárea sí lleva un poquito más de Ujú. recuperación, generalmente unas 6 a 8 semanas, una recuperación completa, pero las pacientes pueden estar haciendo actividades desde a las horas de su cesárea. Bueno, ya pueden pararse, caminar, pero el parto sí es, su recuperación es mucho más pronta. Porque, pues, evidentemente por dentro no sabría, no tendría como que alguna recuperación más profunda, por así decirlo. ¿Por qué le pregunto también esto, o cuál sería, la más conveniente? Porque como bien sabemos, doctora, la mujer hoy en día hemos tomado como un repunte, tenemos acceso a más, fuentes, ¿no? Inclusive laborales, oportunidades profesionales, y pues nos estamos embarazando ya arriba de los 35, 37, inclusive 40 y tantos años. Aunque se tengan estas edades en el embarazo, ¿aún se puede tener un parto natural? Sí, claro que sí, todo depende de las condiciones que tenga cada una, mientras no haya alguna complicación como placentas que estén insertadas en una situación anómala o que el bebé no venga con la cabecita para abajo, ciertas condiciones, presiones muy altas. Pues si la paciente tiene una adecuada evolución del embarazo, si su pelvis es la correcta para tener al bebé por el canal de parto, no debe de haber un inconveniente por la edad. Doctora, que mucho se habla también de esta inyección, ¿no? Esta aguja que, bueno, para dicen que es tamaño gigante. Sea cesárea o sea parto natural, ¿se tiene que poner esta inyección de la epidural? No, si es parto, generalmente sí se los ofrecemos, pero para disminuir el dolor del trabajo de parto. No es necesario, hay pacientes que si no quieren aplicársela no tienen por qué, pero el trabajo de parto se sabe es muy doloroso, entonces la mayoría de las pacientes sí optan porque les demos una analgesia que nosotros, bueno, anestesiología así lo llama, una analgesia, con el fin de disminuir el dolor del trabajo de parto y pues aguantar o llevar un trabajo de parto mucho más amigable y pues menos dolor. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que se podría recomendar la cesárea en lugar de los partos naturales, doctora? Pues hay diferentes razones. Una son las razones que les acabo de comentar, que la Ujú. placenta no esté insertada en el lugar adecuado, que haya desprendimiento de esta placenta durante el trabajo de parto, que las pacientes tengan, bueno, el bebé tenga sufrimiento fetal, es decir, que haya variaciones en su frecuencia cardíaca en el latido del bebé. Algo que se llama desproporción cefalopélvica, eso quiere decir o el bebé venga muy grande para el canal de parto o el canal o la pelvis de la madre, perdón, no sea la adecuada Ujú. para que descienda este bebé por el canal de parto. El hecho de que haya gemelos, generalmente optamos o embarazos múltiples, trillizos, optamos porque sea cesárea. El antecedente de una cesárea que lleve muy poquito tiempo, por ejemplo, menos de 18 meses, es una indicación para hacer cesárea nuevamente. El hecho de que ya tengamos alguna cicatriz uterina previa, pacientes que les quitan miomas o que le hacen alguna cicatriz durante, o sea, una cirugía directamente en su útero, pues tienen una indicación de cesárea, así como bebés que no vienen con la cabecita para abajo, bebés que vienen atravesados o que vienen sentados, también tienen indicación para cesárea. Doctora, los más que tienen, perdón, BPH, por ahí se dice que no pueden tener, pues, un parto de manera natural. ¿Esto es un mito o si no es recomendable?
No, los pacientes, lo único que está, las pacientes que tienen BPH cuando está contraindicado es cuando tienen condilomas y condilomas que obstruyen el canal de parto. Ahí es cuando está contraindicado un parto vaginal. Si no, no hay ningún problema y poder entenderlo. Okey, también, pues, es que hay muchísimos temas, ¿no? Que salen a raíz de si un parto natural o una cesárea, porque muchísimas veces, pues, nos aferramos a tener un parto natural. Pero, ¿en qué momento del embarazo se podría saber si sí será lo indicado o lo propio, o definitivamente, pues, por más que se quiera, no se puede hacer? ¿Hay un mes decisivo para esto? No hay un mes decisivo, pero al final del embarazo es cuando lo podemos determinar. Hay condiciones como las que ya les comenté, en las que vemos desde antes que la placenta está abajo, generalmente este tipo de cosas o problemas pélvicos que podemos determinar antes, o por ejemplo, el caso que nos acabas de comentar, en donde está el, por ejemplo, BPH, en el que las pacientes tienen continuomas que obstruyen el canal de parto. Ese tipo de condiciones que nosotros desde antes podemos saber que no vamos a dar un parto vaginal. Sin embargo, la mayoría hacia el final del embarazo, hacia las 36, 37 semanas, nosotros evaluamos a nuestra paciente para poder ver si el parto o la cesárea sería lo ideal. Y en la mayoría de las ocasiones, la verdad es que se determina hasta durante el trabajo de parto. En muchos casos, durante el trabajo de parto, sale alguna indicación para cesárea y por eso cambian las indicaciones. Y se toma la decisión, ¿no? La que sea mejor, Ujú. por supuesto, para la mamá y para la bebé. Doctora, ¿cuáles son algunos de los riesgos? Porque si bien, pues, en todo hay riesgo, ¿verdad? Hasta la vida ya vivirla es un riesgo. ¿Cuál sería o cuál traía más riesgos? ¿Un parto natural o un parto por cesárea? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque también hay muchísimas mujeres que ahora se ha puesto de moda que tengan a su hijo, pues, con alguna partera, que las parteras llevan años de experiencia, que lo han hecho muy bien, ¿no? Durante muchísimas también décadas, siglos inclusive, pero hoy en día, pues el cuerpo ha evolucionado, nuestra alimentación también es diferente, hemos modificado, ¿no? Muchísimas cosas que a la larga, pues siempre estar dentro de un hospital garantiza que se pueda actuar. ¿Cuál sería alguno de los riesgos asociados a esto? Pues, riesgos asociados al parto o a la cesárea, a ambos, es la hemorragia, o sea, que es una hemorragia mucho sangrado. Y eso porque todas nuestras pacientes tienen ese riesgo durante el embarazo. La irrigación o la cantidad de sangre que lleva el útero aumenta muchísimo durante el embarazo. Entonces, el riesgo de sangrar es en ambos, porque nuestro útero, una vez que tenemos a nuestro bebé, tiene que regresar o tiene que agarrar un tono específico, o sea, tiene que ponerse durito de nuevo. Si esto no se pone así, entonces podemos llegar a sangrar. Esto es en ambos casos, independientemente de que sea cirugía o no. Obviamente, la cirugía sí conlleva un poquito más de riesgos. ¿Por qué? Porque entramos a la pancita de la mamá, entramos al abdomen, y en el abdomen no solo está el útero para sacar al bebé, hay intestino, está vejiga, entonces siempre corre el riesgo de que podamos lesionar alguna de esas dos áreas. O con mayor pérdida de sangre porque atravesamos varias capas, por el mismo hecho del embarazo, como les dije, en el parto, y que puede pasar en la cesárea también, pues puede haber riesgos de que haya mucho sangradito, ese sangrado no se pueda detener y tengamos que quitar el útero o la matriz, que eso es un riesgo también en el parto, pero pues es un poquito mayor en la cesárea por lo que conlleva una cirugía, ¿no? Claro. Complicaciones de la anestesia y, pues, pueden generar riesgos en embarazos futuros. El hecho de haber tenido una cesárea antes puede hacer que en un futuro, no necesariamente, y es bajo el porcentaje, pero puede ser que nuestra placenta se inserte en donde está la cicatriz, que se que algo que nosotros llamamos acretismo placentario, que es que la placenta infiltra las capas del útero, o que la placenta se inserte abajo, o el riesgo de que si nosotros nos embarazamos en un tiempo muy corto y llegamos a tener las contracciones, riesgo de que nuestro útero se pueda llegar a romper por la cirugía previa. Justo lo que le iba a decir, porque ¿cuál sería el proceso de recuperación de una cesárea? Ya que de parto natural, pues nos queda muy claro, ¿no? Aunque ahorita si usted nos puede dar unas recomendaciones está bien, pero de una cesárea que pues es una cicatriz interna, ¿no? Que es una abertura, que hay que tener más cuidados por lo que acaba de mencionar, pero muchísimas veces pues no esperamos, ¿no? A que pase un año y otra vez las mujeres se vuelven a embarazar y tienes que volver a abrir.
¿Esto es parte de un proceso de recuperación adecuado o sí implica muchísimo riesgo? Pues, la verdad, el porcentaje de esto que acabo de comentarles de la ruptura uterina es muy bajo, Sí. pero, pues, es un riesgo que tienen que conocer las pacientes una vez que se desean someterse a la cirugía o que tienen una indicación de cirugía. El proceso de recuperación, la verdad es que a las horas de que nosotros realizamos una cesárea, una vez que la paciente coma, nosotros vemos que todo esté bien, que tolere comer, que tolere sentarse, entonces la paciente ya puede caminar, puede hacer sus actividades de la vida diaria. Obviamente no cargar objetos pesados. Ejercicio. El ejercicio se recomienda un mes después de la cirugía, al menos un mes después de la cirugía. Porque a pesar de que nosotros vemos que nuestra cicatriz, bueno, nuestra herida está cicatrizada más o menos a la semana, 10 días, pues adentro de nuestro abdomen, todas las demás capitas, conlleva de unos 6 hasta 9 meses la completa recuperación de toda la cirugía que se llevó a cabo. Y en el parto natural, pues la recuperación prácticamente sería instantánea, doctora. Pues no instantánea porque, pues, adentro, aunque es lo que les comentaba ahorita, nuestro útero crece muchísimo durante el embarazo y todo esto tiene que regresar, aparte de que tenemos muchos cambios en todo, en cómo coagulamos, en la sangre, en todos diferentes procesos del cuerpo. Entonces, el parto sí es un poquito más rápida la recuperación, ¿por qué? Porque a lo mejor se tiene que hacer una heridita en vagina, algo que nosotros llamamos episiotomía, Sí. que tarda más o menos unas 2 semanas en que ya cerró esa herida, pero fuera de eso no entramos no entramos a abdomen, no hacemos nada más. Entonces, la recuperación es más rápida, la paciente la ves haciendo actividades de la vida diaria sin tanta molestia, como puede ser el dolor en el sitio de la herida en las pacientes de la cesárea. Pero ambas sí pueden tener a las horas, estar caminando, comiendo, realizando actividades, pero la cesárea con un poquito más de cuidados, ¿no? Con menos cargar objetos pesados, con cuidar la herida que tienes ahí, lavarla, que esté 100% seca, pues se nos puede llevar a un riesgo, pues, de una infección de herida quirúrgica también, si no la cuidamos de manera adecuada. 100%. Doctora, ¿estaremos despiertas en caso de querer alguna cesárea? ¿Es anestesia general? ¿Cómo es para las mamás primerizas? Esto depende completamente de anestesiología y también de cómo metamos a la paciente. Generalmente les ponen algo que es la anestesia regional, que puede ser lo que conocen como la epidural o puede ser la raquia. Son 2 tipos de anestesia distintas, pero las 2 son una agujita que van en la espalda de la paciente. Generalmente es con ese tipo de anestesia. Anestesiología duerme a la paciente de la cintura para abajo y por eso es que no sienten durante el procedimiento. A veces, una vez que ya nació el bebé, entonces ponen un poquito de medicamento para que también esté sedada la paciente, eso es decir, que un poquito dormida. Pero no solemos no suelen poner una anestesia general a menos que haya casos de urgencia, en donde está indicado completamente por la premura del procedimiento o por la necesidad de hacerlo de una manera inmediata, tanto para la mamá como el producto, como para el bebé. Entonces, ahí sí se opta por una anestesia general. Y se trata de hacerlo lo más rápido posible porque ahí la anestesia puede llegar hacia el bebé. Y lo único es que el bebé sale un poquito dormido, ¿no? Entonces pediatría tiene que estar informado de eso para que ellos hagan, pues, su seguimiento o su reanimación adecuada cuando nazca el bebé. 100%. Y la pregunta que también pues nos están aquí cuestionando, ¿se puede tener un parto natural tras una cesárea? O sea, podemos combinar el primero fue cesárea y el segundo puede ser natural si o nuestro cuerpo también lo permite y los doctores pues ven que nuestro hogar ahora sí está adecuado para eso, o se recomienda que si ya fue por uno siempre sea igual. No, sí puede ser cesárea. Eso depende también del tiempo, como les comenté hace ratito, más de 18 meses es lo ideal para que nosotros podamos tener un parto vaginal después de la cesárea. Antes de eso estaría contraindicado, sí tendría que ser necesario, bueno, cesárea a fuerza, y dependiendo también del tipo de incisión. Nosotros, depende la incisión que nosotros hagamos en el útero, hay algunas incisiones en las que tiene una indicación de ser cesárea nuevamente.
Y eso es algo que generalmente les decimos a las pacientes después de hacerles su cesárea y generalmente es en cesáreas de bebés prematuros. Y Perfecto. hacemos una decisión diferente. Pues doctora, muchísimos temas, pero siempre es importante acudir con médicos de confianza. Para todas las personas que, como le mencionaba hace unos minutos, pues quieren tener su bebé en su casa, inclusive, de todas formas, la recomendación siempre es acudir antes con un ginecólogo, con una ginecóloga. Lo ideal es que siempre lleven el control del embarazo. En cuanto deseen el embarazo, lo ideal es que 3 meses antes acudan a una cita preconcepcional, iniciemos tratamiento con ácido fólico y después intenten el embarazo. Y una vez que tenemos un retraso, pues lo ideal es ir al ginecólogo para ir viendo cuáles son los siguientes pasos y que lleven su control lo mejor posible para evitar las complicaciones que pueden llevar el embarazo, porque hasta el 70% de esas complicaciones que se presentan se pueden evitar llevando un control prenatal. 100%. Doctora, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto con usted? Bueno, yo laboro en el Hospital de Riviera Maya y pues en mis redes sociales es ginecóloga.miriamverdón en Instagram. Pues muchísimas gracias, la ginecóloga Miriam Verdón, que se encuentra en Hospitén Riviera Maya. Es importante, pues, empaparnos de todos estos temas también para quitar mitos, prejuicios para todas las que apenas se quieren embarazar y que la edad también por ahí se dice, doctora, más adelante me gustaría hablar con usted si es un tema, si no es un tema, qué es lo que está pasando hormonalmente, si congelar, si no congelar, bueno, una infinidad de cosas. Le agradezco muchísimo que nos haya dado este tiempo para conocer un poco más de todo lo que ofrece Hospitén Riviera Maya y también cuidar nuestra salud. Vamos a traer lo más importante que son vidas, por eso hay que estar bien prevenidas. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídese mucho, un saludo.